¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, a Cita Previa. Hay estrategias con las que se puede prevenir la diabetes, una patología, sobre todo la de tipo 2, que es muy frecuente en la población mayor de 40 años. Hoy nos va a acompañar el presidente del Foro Español de Pacientes, pero también les vamos a hablar de la salud mental en el hombre y sobre todo de las altas tasas de suicidio que hay en este género. Para ello nos acompañará aquí en el plató de Cita Previa un psicólogo clínico del Hospital Universitario de Burgos. $22.000 personas había el pasado año en Burgos y provincia con esta enfermedad, con la diabetes, pero cerca de un 46% están ahora mismo sin diagnosticar. Ignoran que padecen esta patología, por ello es muy importante su concienciación sobre las estrategias que se pueden utilizar para prevenir la diabetes. Esta semana su asociación está realizando diferentes conferencias virtuales que luego les vamos a comunicar por si quieren saber más detalles sobre esta enfermedad. Nos acompaña la presidenta de la Asociación de Diabéticos en Burgos, Cristina Llorente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, con el paso de los años, yo creo que el porcentaje de pacientes, y lo hemos visto y lo hablamos todos los años, ¿verdad?, está aumentando y con creces, ¿no, Cristina? Sí. El otro día lo estaba pensando, pues siempre preparando un poco, tirando de hemeroteca y demás, y digo, fíjate que cuando empezamos a conocernos, cuando yo entré en la Junta Directiva hace 3 años, me acuerdo que hablábamos de 1 de cada 11 personas, hablábamos de 425 millones de personas en el mundo. Este año se ha publicado una cifra de 468 millones de personas en 3 años de diferencia. Entonces, estamos enfrentándonos a una pandemia en medio de otra pandemia. Lo que pasa es que quizás no es tan visible como la del COVID, ¿no? Pero tenemos que hacer algo porque está creciendo a un ritmo que es insostenible. Y ahora mismo, ¿no?, como bien dices, en esta plena pandemia, los pacientes crónicos están siendo los más afectados, pero mejor nos lo va a contar nuestro siguiente invitado. Él es Andoni Lorenzo, el presidente del Foro Español de Pacientes Diabéticos. Andoni, gracias por atendernos y acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Verónica. Muy bien. Como comentaba, están siendo los grandes afectados, ¿no?, los pacientes crónicos en esta pandemia. Sí, efectivamente, una de las cosas que desde el Foro Español de Pacientes reclamamos o intentamos que se nos escuche es que el COVID ha arrastrado absolutamente todo y quizás el gran olvidado es el paciente crónico, ¿no? Hay que recordar que en España hay cerca de 16 millones de personas con alguna patología crónica y la situación que vemos ahora pues es una situación preocupante por el plan asistencial que tenemos, ¿no? Hay que recordar a los oyentes que un paciente crónico sí o sí tiene que acudir a su médico, sí o sí tiene que acudir a hacer su revisión y esto en la situación actual pues se presenta pues realmente complicado y complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo es un poco la demanda que estamos reclamando a las administraciones, ver de qué forma podemos conseguir que tengan esa normalidad los pacientes crónicos, que puedan ser recibidos por su médico o que puedan realizar sus pruebas diagnósticas. En este caso, los pacientes diabéticos, Cristina, bueno, pues tienen que tener unos controles presenciales, ¿no?, por el especialista, por el endocrino, cada 3-5 meses, algo que ahora mismo no está ocurriendo, ¿no? Pues mira, digamos que si diferenciamos entre los 2 tipos principales de diabetes, la diabetes tipo 2 principalmente se sigue en atención primaria. Imagínate cómo está de colapsado el sistema sanitario en atención primaria. Y efectivamente los pacientes con diabetes tipo 1, los insulinodependientes, generalmente lo sigue el endocrino en el hospital y su enfermera educadora en diabetes. Precisamente por los tiempos en los que estamos viviendo y porque la telemedicina ha llegado para quedarse, hemos realizado durante la semana pasada una encuesta que justamente he estado trabajando los datos, no tengo todos todavía, pero los presentaremos mañana durante la mesa de debate para intentar ver
en el caso de las personas con diabetes de Castilla y León, y he sacado el filtro de Burgos, cómo han percibido o cómo les ha afectado estos meses de pandemia. Y efectivamente se traslada en los datos pues, la cantidad de gente que no ha tenido ningún tipo de acceso a consulta, gente que solamente ha recibido alguna llamada. Es muy evidente, por ejemplo, la disminución en la frecuencia y en la duración de las llamadas, en cómo la ha percibido el paciente, pues sin el tiempo suficiente para hacer preguntas, sin paciencia, mucha gente con diabetes tipo 2 es mayor y por teléfono apenas se enteran, o sea, la calidad asistencial. No quiere decir que la telemedicina que podamos pensar para un futuro sea esta, espero que no, pero desde luego lo que se está viviendo estos meses, solo cabe esperar que venga una tercera oleada que será la de los pacientes crónicos. Es vuestra lucha, ¿no, Andoni, que no sea la telemedicina? Bueno, es que ahora se habla mucho de la tecnología, la telemedicina, y nosotros desde el foro siempre decimos, a ver, la telemedicina o la tecnología no es el teléfono. Y es lo que nos encontramos los pacientes, que quieres acceder a tu médico de atención primaria y lo que te encuentras es un teléfono que hablas, no sabes muy bien con qué persona, le explicas lo que te ocurre y ya veremos si te dan cita o no te dan cita, ¿no? Es cierto que también es una oportunidad la que se nos presenta ahora, que la telemedicina o la tecnología nos pueda ayudar precisamente pues, a liberar un poco todo este colapso que tenemos, sobre todo en la atención primaria, ¿no? Pero evidentemente hay que hacerlo de una forma ordenada y bien planificada. Además, bueno, las nuevas tecnologías están ofreciendo una gran oportunidad, ¿no?, para los pacientes con esta patología, Cristina. Yo creo que esto está poniendo sobre la mesa todavía más los beneficios que tendrían si todos los pacientes tuvieran acceso a ese tipo de tecnologías. Los pacientes, por ejemplo, con diabetes tipo 1, que llevan un sensor, porque hoy en día los diabetes tipo 2 no lo tienen financiado, es tan sencillo como volcar los datos y tu endocrino o tu médico de cabecera tendría acceso a ellos. Con lo cual sería muy sencillo hacer una videollamada y poder, para ciertas cosas que se requiere una revisión presencial, no, pero para revisar una pauta de insulina se podría hacer de una forma sencilla. La gente que lleva bomba de insulina también vuelca tus datos y son capaces de ver tus dosis de insulina, los gramos de carbohidratos que estás comiendo, cómo estás manteniendo la glucemia. Sería mucho más sencillo. El problema es que hay muy poca gente con acceso a esas tecnologías. Y como muy bien ha dicho Andoni, la telemedicina no es una llamada de teléfono. Entonces tenemos que aprender de lo que hemos vivido estos meses y mejorar de aquí hacia adelante. Otra cosa es que la situación actual tiene los recursos que tiene. Claro, hay muchos pacientes que están desesperados, ¿no? ¿Qué consejos les podemos dar? Pues mira, yo he visto que en estos meses, por ejemplo, las asociaciones han servido de mucho apoyo a los pacientes que no tenían ese acceso a su médico de cabecera o a su endocrino. No han tenido ningún tipo de acceso, o a lo mejor el que han tenido es otro médico que es distinto y que no tiene ni idea de cómo ha sido la evolución de su enfermedad. Entonces, las asociaciones en este tiempo hemos sido un gran punto de apoyo. Andoni, además hay que decir que los medicamentos no se están dispensando igual, ¿no?, en todas las comunidades autónomas. Bueno, esta es lo que están viendo los ciudadanos, los oyentes día a día de cuáles son las medidas que se toman en una comunidad, cuáles son las medidas que se toman en otra comunidad. Esto es lo que llevamos viviendo desde hace muchos años, cuando no existía el COVID, ¿no? Pues que te encuentras no solo medicamentos, sino también las propias tecnologías, como de una forma o de otra, pues al final se resume en que depende del código postal donde tú residas, tienes un tratamiento, tienes otro. Es algo que siempre hemos demandado desde el Foro Español de Pacientes, que tiene que haber una mayor autoridad por parte del Ministerio de Sanidad para que de una vez por todas se elimine esa equidad. Creo que todos somos ciudadanos españoles y todos tenemos que tener la misma prestación sanitaria. Yo sí, Verónica, me gustaría hacer ya que me has dado la oportunidad de participar, sí me gustaría hacer un ruego, porque es algo que nos preocupa muchísimo, sobre todo en la situación actual, y es animar a todos los oyentes, a todas las personas que nos están escuchando, que no dejen de acudir a su médico. El gran miedo que nosotros tenemos, y que incluso los propios profesionales sanitarios tienen, es que los pacientes crónicos están yendo muy tarde a las consultas de los médicos. Y hay que recordar a los oyentes que este año han fallecido el doble de personas por infarto, se está retrasando 6 meses
el diagnóstico de cáncer de mama. Y la semana pasada estaba yo en un congreso de cirugía endovascular que se hablaba sobre el pie diabético, y lo que se están encontrando los cirujanos son aquellas que anteriormente eran pequeñas úlceras, se están encontrando con úlceras muy grandes y de un diagnóstico complicado. Entonces, hay que animar a la gente a que no tenga miedo a acudir a su médico, que no se aguante su problema, que no se aguante su dolencia, que es muy importante que sigan acudiendo en la consulta, porque si no las complicaciones van a ser luego infinitamente mayores o incluso pues, irremediables, ¿no? Y como bien has comentado, Cristina, que acudan, ¿no?, a atención primaria a todos los diabéticos de tipo 2, claro. Eso es, tienen que seguir haciendo sus controles frecuentes. De hecho, fíjate que en la encuesta una de las preguntas que habíamos hecho, que habíamos formulado, era intentar entender qué beneficios ven los pacientes en la telemedicina o lo que estamos viendo como telemedicina, ¿no? Que no tiene por qué ser lo que sea mayores. Y una de las respuestas mayoritarias es la seguridad que les genera el no exponerse, ¿no? El miedo al contagio. Entonces yo creo que una de las razones por las que, como bien dice Andoni, la gente tarda en ir al médico es por ese miedo al contagio, ¿no? Ese miedo a exponerte, y luego pues muchos se resignan a la situación de no me van a atender porque el sistema está colapsado. Entonces no, hay que seguir haciendo esos controles, es importante. Un porcentaje muy elevado de la población no sabe. Les hemos preguntado cómo es tu control, qué ha pasado en tu control durante los últimos meses. Mucha gente no lo sabe, porque la gente que tiene su medidor... Sí, perdón, Andoni. Sobre todo, Cristina, que ya llevamos muchos años ya que nos conocemos, sí. Hay un tema que me preocupaba muchísimo y es algo que está muy enraigado en la sociedad española, en todas las personas, en la población me refiero con diabetes. Es una frase que hemos escuchado absolutamente todo el mundo, y es el yo tengo un poco de azúcar. Sí. Banalizar sobre la diabetes yo creo que es un error tremendo, porque la diabetes, si no la controlas bien, puedes tener complicaciones muy serias, y hay que desterrar esa frase de yo tengo un poco de azúcar. Tienes diabetes, tienes que ir a tu médico, tienes que hacer tu tratamiento y tienes que dejar de decir que tengo un poco de azúcar, porque es un tema serio. Yo quisiera añadir a lo que ha dicho Andoni, que me parece muy bien apostillado, que falta mucha educación diabetológica para que el paciente sea consciente de que no tienes un poco de azúcar, tienes diabetes y tienes que controlarte. Entonces, por una parte, el paciente tiene que ser consciente, pero falta mucha educación, ¿no?, diabetológica. Bueno, de ahí las asociaciones, el Foro Español, que luchan, ¿no?, por esa concienciación, esa sensibilización, que al final es lo importante, ¿no?, de su Día Mundial de prevenir esta enfermedad. ¿Cómo? Pues con hábitos saludables y con ese pinchacito, ¿no?, que se hace, que se puede realizar a través de la asociación, ¿verdad, Cristina?, que nos va a dar esos niveles. Y sí, con eso o en tu médico o en tu farmacia o en la farmacia, exacto, que con simplemente un pinchacito se puede saber, ¿no?, si esos niveles están altos. Antes de despedirnos, sí que nos gustaría añadir que, bueno, pues durante estos días se van a hacer una serie de conferencias. Esto ha sido muy cortito, pero que los que nos están escuchando se pueden meter en esas conferencias virtuales esta tarde y mañana, precisamente con Andoni, ¿verdad, sí, Cristina? Eso es. Sí, pues esta tarde vamos a hablar de enfermería y diabetes, porque el lema del Día Mundial de la Diabetes de este año precisamente es que la enfermería marca la diferencia. Entonces vamos a tener participantes, digamos, representantes de todos los ámbitos. Va a haber una enfermera escolar, una enfermera de atención primaria, una educadora hospitalaria, una representante del Colegio Oficial de Farmacéuticos, de Enfermería de Burgos, y una representante de pacientes. Y mañana vamos a hablar sobre la telemedicina y diabetes. ¿Y por qué? Pues porque es el tema que más preocupa ahora mismo. Entonces vamos a contar con Andoni, que es el presidente del Foro Español de Pacientes, pero aparte de la visibilidad que tiene de todas las enfermedades crónicas, sí, de otras patologías, Andoni tiene una experiencia muy grande y tiene mucho conocimiento en diabetes. ¿Hora y dónde se pueden conectar? Vale, va a ser se va a retransmitir en directo a través del canal de YouTube de la asociación, aunque busquen Asdibur, Enfermería y Diabetes, o Telemedicina y Diabetes, o en cualquier de nuestras redes sociales lo pueden ver. Hoy va a ser de 6:15 a 8:15 y mañana de 7 a 9. Pues Cristina, Andoni, un placer haberte tenido aquí con nosotros esta tarde. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Verónica. Pues muchísimas gracias, Cristina. Gracias a vosotros.
Vamos a ahora hablar de salud mental porque, bueno, pues como cada año el mes de noviembre es el mes de la campaña Movember, que este año se está desarrollando a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, pues muy tabú en el género masculino, que es la depresión y el suicidio. Ahora en un minuto nos acompaña un psicólogo clínico del Hospital Universitario de Burgos. During every match of the World Cup, 80 men around the world will take their own lives. 80 minutes, 80 men. 40 men will kill themselves in the first half. And the same amount will die by suicide in the second half. By the final whistle, 80 males will have chosen to end it all. A major reason for this is that us men don't always talk about the tough stuff. So this half-time, don't open social media, don't go to the bar on your own, talk to your mate for the full 15 minutes. This half-time, be a man of more words. Pues para hablar de esas altas tasas de suicidio en el hombre y el infradiagnóstico de la depresión nos acompaña esta tarde Jesús Sánchez, psicólogo clínico del Hospital Universitario de Burgos. Jesús, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado, Verónica. Bueno, hay muchísima diferencia, o los datos son significativos, ¿no?, del número de suicidios que hay en el hombre con respecto a la mujer. Por ejemplo, tenemos cifras en Burgos, en la última década el número de varones que se ha quitado la vida voluntariamente es más del triple de las mujeres, y de esto no se habla. ¿Por qué, Jesús? 3 de cada 4 suicidios los acometen los hombres. Los factores son muchos y lo emocional siempre es multifactorial y es difícil dar solo una razón, pero creo que una de las más importantes, si no la más, es el contexto social del rol masculino, de lo que supone para el hombre el expresarse, el comunicarse, la dificultad que tenemos, me incluyo como varón, la dificultad de no una sociedad que facilita la expresión emocional en el hombre. Está asociada a la fortaleza, a no ver bien esa vulnerabilidad o esa sensibilidad en el comentario, en la expresión emocional, y eso hace que como todos tengamos malos momentos emocionales, se vaya acumulando esa resistencia que se puede desencaminar en la ansiedad o en la depresión, y luego se puede entender como que el hombre, dentro de una mayor impulsividad en el acto, un mayor reflejo en el paso al acto que llamamos, sea la consecuencia de más suicidios en el hombre. Claro, ¿con quién habla el hombre, no? Arrastra más los problemas y al final, bueno, se agrava todavía más. Claro, el con quién, que sería el entorno, quien sea, la respuesta sería quien sea, pero el cómo lo habla, el por qué no lo hablamos, creo que sería importante, y hay casi algún llamamiento que desde bien pequeñitos en las escuelas potenciaran la expresión emocional de todos, pero de los niños también. Hay mucha diferencia, incluso hay algunos estudios que dicen no solo nuestra cultura más latina, más mediterránea, culturas escandinavas, que independientemente de que creamos si es niño o niña, si creemos y vemos que es un niño, la actitud es más de movimiento, de fortaleza, de gestualidad, y si es niña, de comunicar, de mirar, de suavidad. Eso hace ver que bueno, lo tenemos ahí desde nuestros ancestros, y era el hombre el que iba a la lucha y la mujer el que iba al cuidado. Entonces, difícil lo tenemos, pero creo que es un momento importante para hacer ese cambio a nivel educativo y a nivel también de cada familia, para incentivar a que los niños se comuniquen y sepan expresar emocionalmente. Tendría que haber, es más, una asignatura, sí, yo creo que de la salud mental. Muchos hombres se convencen de que tienen que resolver sus problemas por ellos mismos. Es un convencimiento y también una autorrealidad impuesta por la dificultad de expresarse. Casi, de modo de broma y de ironía, si preguntas a una mujer el cómo se siente, seguramente de un cierto argumento y pueda contestar con algunas palabras. Si preguntas a un hombre, será un monosílabo y puede ser bien, regular y no mucho más de todo eso. Entonces, también el cómo expresarme si no me sé expresar,
Entonces creo que hay que abordar desde un sentido amplio, porque no solo es con quién, no solo por qué no lo hacen, por qué no lo hacemos, sino no sabemos hacerlo. Y es el foco en el que hay que prevenir, en el que hay que actuar para luego evitar enfermedades mentales y, por último, la posibilidad de un suicidio. ¿Es difícil prevenirlo? Es difícil prevenirlo, como te decía, en todos los ámbitos, mucho más de salud mental, mucho más en el suicidio, hay muchos factores y son muchos los factores, las variables, culturales, familiares, individuales, de personalidad, pero la prevención tiene que estar ahí, se puede prevenir. Y sabemos y se sabe que la forma de prevenir un acto impulsivo, un acto que puede llevar a esa ideación autolítica, es la mayor expresión emocional, la búsqueda de ayuda, el poder evitar ese ahogamiento en el sufrimiento que implica la depresión, que implica el desánimo, que implica una ansiedad o un problema concreto que alguien pueda tener. Entonces el comunicarse es fundamental. ¿Cuáles son las señales de alerta? Son muchas y son todas. Es difícil hacer un patrón y esto alarma mucho a las familias que si me están escuchando buscarán ese decálogo que detectar para ver si alguien cercano a nosotros puede tener ese riesgo. Hay señales como el aislamiento, la introversión, sobre todo un cambio en el formato, en cómo uno está en el entorno familiar o en el laboral o con los amigos. Eso hace ver que hay un problema. La depresión, sí, quiero entender y por lo menos yo entiendo que no es tanto la idea de acabar con mi vida, sino la idea de acabar con el sufrimiento. Y entonces el sufrimiento sí que tiene variables y sí que tiene argumentos o señales que uno puede detectar o observar. Pero creo que el peso, que la influencia no debe ser de la familia, de detectar el entorno de cada uno, sino de uno mismo. El saber que me puedo comunicar y que puedo sentirme mejor, que puedo buscar ayuda en profesionales, que puedo buscar ayuda en el entorno familiar y en otras personas. En esta pandemia, lo hemos estado hablando, ¿no? Durante mucho tiempo ha aumentado, ¿no? El tema de la ansiedad, la depresión, sobre todo, bueno, pues el desempleo puede ser también uno de los desencadenantes, ¿no? A estos problemas tan graves. Todos son factores que se van a acumular y que por desgracia se están dando más en esta segunda oleada. Hablaba ayer con un compañero en el hospital que respecto a los profesionales sanitarios, a los compañeros y en esa atención que hacemos los psicólogos clínicos, que parecía que en lo novedoso del coronavirus en la primera oleada iba a haber mucha afectación a nivel emocional, no fue tanta, en cambio ahora sí. Estamos hablando de todas las variables emocionales que van a justificar una alteración emocional, como la incertidumbre, como un desajuste en las expectativas, no sabemos cuándo esto va a terminar, como una realidad económica y social, que estamos con cierto aislamiento. Son variables que nos tienen todos que tener alerta para intentar evitar, dentro de lo posible y dentro de una manera clínica o significativa, las alteraciones anímicas y de ansiedad. ¿Hay una edad o un grupo de edad más crítico? Pues si hablamos del suicidio, sí, y es si no la mayor, junto con los accidentes de tráfico, de la gente joven, pongamos entre 15 y 20, 25 años. Pero sobre todo es muy concreto en los hombres el suicidio, la tasa de suicidio a partir de 70, 75 años. Que como factores se puede entender la soledad, la falta de expectativa. Han pasado años, pero igual ya esa dificultad para la adaptación a no estar activo. Es una franja de edad muy evidente y que evidencia mucho un altísimo porcentaje de varones que tienen esos intentos autolíticos. Cuando se tienen esos pensamientos, es momento, ¿no?, de acudir a un especialista. La sola idea de pensarlo es un criterio para acudir a un especialista. Es verdad que todos hemos pensado, podemos pensar, ¿merece la pena vivir? Entonces hay que ver un poco el contexto. Si el contexto va acompañado de mucha tristeza, de apatía y sobre todo de no ver futuro, de no interesarte el futuro, de no tener ilusión, sería un momento fundamental el pedir ayuda. Cuanto antes se pida ayuda en el desarrollo emocional de un problema, de una problemática, un trastorno, antes se puede intervenir más, no digo más fácil, no fácil nunca quiero decir en el abordaje emocional, pero más recursos y más estrategias tanto la persona como el profesional van a tener.
Luego es un tratamiento o terapias de meses, ¿no? Sí, de tiempo. El tiempo en esto, igual que los factores, es tan amplio, creo que son las tinieblas de cada uno, lo emocional, pero quien debe encontrar esa linterna en el que poder tener algún apoyo, alguna orientación, es uno mismo. En mi labor en el hospital, atendiendo a gente con enfermedad mental, pero el resto del hospital que están pasando por una situación de enfermedad que les genera una alteración emocional, pero no tienen de base una enfermedad mental, se detecta eso, que en esa incertidumbre, en esa realidad de la enfermedad, nos cuesta buscar dónde anclarnos y dónde tener ese apoyo emocional. Si me preguntas, Verónica, es curioso ahora que hablo de esa labor con la persona que tiene una enfermedad, que está ingresada, pero no tiene la base de enfermedad mental, como igual que nuestras consultas y la atención en salud mental es mayoritariamente femenina, te diría que en un 70 o un 30%, que es quien demanda, que es quien necesita, que es quien sabe expresarse y puede solicitar esa ayuda. Cuando ya hay una enfermedad y se necesita por el malestar del propio ingreso, la demanda se iguala y te diría, creo, al menos en mi realidad del día a día, que es mayor en los hombres. Con lo cual, para que veamos que los hombres sí que tenemos malestar, que en situaciones negativas como una enfermedad puede incluso tengamos recursos, no sé si más limitados que las mujeres, pero por lo menos que necesitamos ayuda. Pues Jesús, ha sido un placer tenerte aquí esta tarde con nosotros y bueno, pues de esto, ¿no? De la salud mental en el hombre es lo que se intenta concienciar desde la campaña Movember durante todo este mes. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias, Verónica. Pues nosotros nos despedimos. Más salud, ya saben, la próxima semana aquí en la 8 Burgos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Chao.